Bienvenidos a Next Class. En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema que habla de simulaciones de sólidos rígidos en GeoGebra, exclusivamente con los cilindros. Este cilindro que estudiaremos en esta clase va a rotar respecto del eje Z. La fuerza tangencial, el torque y la inercia rotacional serán variables importantes para llevar a cabo esta simulación. Así que toma notas y sobre todo analiza en detalle cada función matemática que describiré. ¡No te lo pierdas! En este video tutorial vamos a realizar una simulación de la rotación de los sólidos rígidos, trabajando con variables físicas como el torque, la inercia rotacional, el radio o palanca, y vamos a interactuar con estas variables de tal manera que podamos entender cómo cambia la rotación de estos objetos, como cilindros, esferas, qué sé yo, cualquier objeto geométrico que tenga dimensiones y tenga una masa. Abrimos nuestro software de GeoGebra, como podemos ver en la pantalla, y vamos a crear algunas variables. Las más importantes, por ejemplo, la masa del objeto. Vamos a trabajar con algunas propiedades de la masa. La masa no puede ser negativa, así que vamos a trabajar con un valor mínimo de 0,0, una milésima para ser más exactos. Incrementos también de una milésima. Todo esto medido en kilogramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a crear ahora otra magnitud física llamada radio, con R mayúscula. Los radios no son negativos, entonces nuevamente el mínimo será 0,001. El máximo dejémoslo en, vamos a ponerlo como máximo 7, y el incremento también que sea de una milésima. Otro valor característico con estos valores podría ser la inercia. En esta simulación voy a trabajar con la inercia de un cilindro sólido. Entonces la inercia de un cilindro sólido, vamos a escribir esto nuevamente, es igual a 1/2 por el valor de la masa por el radio al cuadrado. Esta es la inercia rotacional de un cilindro sólido. Entonces, al variar estos valores, miren, digamos que tenemos un cilindro de 2.99 kilogramos y un radio de 2, básicamente la inercia sería la que tenemos en pantallas, ¿no es cierto? Muy bien. Otro valor importante para trabajar en la rotación es la fuerza aplicada a ese sólido rígido. En este caso es un cilindro. Entonces esa fuerza aplicada la vamos a poner con F mayúscula. Y esta fuerza aplicada, de la misma manera que los otros deslizadores, vamos a trabajar con valores negativos. Mandémosle desde menos 10 hasta 10 positivo con incremento de 0,01. Enter. Muy bien. Se preguntarán, ¿por qué el deslizador fuerza es negativo o positivo? Recuerden que habrá fuerzas que hagan rotar a los objetos en sentido horario y otras en sentido antihorario, o sea, dependiendo, ¿no es cierto? Si se va, digamos, en contra de las manecillas del reloj o en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Eso es muy importante aclararlo. Muy bien, después de haber escrito estas variables importantes, vamos a calcular una magnitud física, ¿sí?, llamada torque. El torque, o momento de torsión o torca, vamos a poner aquí torque, o en su lenguaje natural o en el símbolo natural, que sería tau. Tau es esta letra griega, tau, va a ser igual. Nosotros podemos trabajar sin ningún inconveniente con el producto, vamos a poner aquí el producto entre la fuerza, ¿sí?, y el radio. Pero esta fuerza y este radio siempre forman 90 grados, ¿de acuerdo? En esta ocasión solo estamos calculando el módulo del vector momento de torsión o del torque, ¿sí? Para evitarnos confusiones futuras, vamos a escribirlo torque como tal, ¿sí? Porque más adelante voy a dibujar al vector. Listo. Tenemos ya el torque, tenemos la inercia. Muy bien. Ahora, recordando un poco las matemáticas y las ecuaciones físicas, nosotros podríamos decir que el torque es igual a la inercia por la aceleración angular.
Entonces podríamos hacer un cálculo y decir que la aceleración angular, o sea, alfa, va a ser igual al torque calculado dividido para la inercia calculada. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera ya hemos calculado otra tercera magnitud física, ¿no es cierto? A medida que cambia los valores de la fuerza y del radio, también cambian los valores de la aceleración angular alfa. Recuerden que la fuerza se mide en newtons, el radio se mide en metros y la masa en kilogramos. Estamos trabajando con las unidades del sistema internacional. Muy bien. Vamos a dedicarnos en esta oportunidad a trabajar ya con los objetos geométricos. Vamos a dibujar en primera instancia una circunferencia. ¿Por qué una circunferencia? Recuerden que un cilindro se compone de bases en forma de circunferencia, entonces nosotros vamos a trabajar con esta función circunferencia, punto, radio, dirección. El punto será el origen, vamos a poner 0,0,0. El radio, como ya hemos visto, nuestro deslizador radio es R mayúscula, y la dirección será el eje Z. Enter. Tenemos ya nuestra circunferencia, ¿sí? Dibujada obviamente en el plano XY. Continuamos. Vamos a trazar un punto elemento de esa circunferencia con las herramientas gráficas. Nos vamos a un punto en cualquier ubicación, ¿ya? Vemos el punto A. Muy bien. Ahora vamos a dibujar un cilindro. Para dibujar un cilindro voy a construir una nueva variable llamada d mayúscula, que será la mitad de la altura del cilindro. Entonces esta d mayúscula, como es una longitud, es una distancia, será positiva. Entonces trabajemos con el valor mínimo. Vamos a trabajarlo con 0,001 y el valor máximo dejémoslo en 5 con incrementos igual de 1 milésima. Tenemos d mayúscula. Vamos a escribir en la barra de entrada que está en la parte izquierda, obviamente, la función cilindro. Y aquí tenemos algunas alternativas. Yo voy a utilizar la que dice punto, radio. El punto extremo quiero que sea 0 en X, 0 en Y D positivo. El punto inferior quiero que sea 0 en X, 0 en Y menos D. ¿De acuerdo? De esa manera, nosotros ya tenemos el punto de inicio y el punto final de nuestro cilindro, los que formarán la altura total del cilindro. Y el radio será R mayúscula. Como podemos darnos cuenta, se ha generado un cilindro a partir de los valores del radio de la circunferencia. Entonces vamos a probar. Miren, yo puedo aumentar el radio y la circunferencia y también el cilindro, sobre todo, pues cambian sus dimensiones. Lo mismo, miren, si aumento el valor de D, el cilindro pues presenta variación. Miren, es un cilindro, básicamente. Muy bien. Correcto. A la circunferencia voy a cambiarle un poco de color para que no se confunda con los parámetros que estoy calculando. Ya vamos a, de pronto, el grosor del trazo vamos a hacerla más delgada en 3 y la opacidad al 100%. Listo. Tenemos los primeros objetos geométricos. Bien, vamos a construir un nuevo deslizador que yo lo voy a nombrar como rotador. Este rotador va a permitir, como dice la palabra, rotar a todos los objetos que estoy analizando. Este deslizador rotador va a estar medido en radianes, así que en propiedades me voy a deslizador. El valor mínimo quiero que sea 0 radianes, el máximo quiero que sea 2pi. El incremento vamos a seguir utilizando 1 milésima y la velocidad, aquí justamente esta variable va a ser igual a la aceleración angular, porque esta aceleración angular será uno de los detonantes para poder observar cómo cambia
la rotación a medida que cambio los valores del torque, la masa, el radio y la inercia. Perfecto. Tenemos ya nuestro rotador. ¿Ya? Tenemos el rotador funcional. Muy bien. Vamos a utilizar otra función de GeoGebra llamada rotación. Vamos a escribir rota. Y cuando ponemos rota tenemos algunas alternativas. Voy a utilizar la tercera que dice objeto, ángulo y eje de rotación. Muy bien. Voy a rotar primero a nuestro cilindro. Se dieron cuenta que GeoGebra a nuestro cilindro le llama A minúscula, así que vamos a poner A minúscula. El ángulo va a ser el rotador. Y el eje de rotación, ojo con esto, va a ser el eje Z. Vemos que GeoGebra lo pinta de otra manera y observen, si yo pongo en marcha el rotador, podemos observar esta simulación, ¿de acuerdo? Una simulación de que este cilindro está girando, ¿no es cierto?, con respecto al eje Z. Pero ¿qué pasaría si en vez de poner eje Z, yo coloco, se me ocurre, el eje X? Observe lo que pasa y pongo en funcionamiento el rotador. Mire, las cosas cambian. La rotación es diferente. Eso es muy importante aclarar. Dependiendo del eje de rotación, se puede observar diferentes fenómenos físicos, ¿sí? En esta ocasión vamos a dejar todo en el eje Z. Muy bien. Ok, tenemos ya la figura. También quiero que rote el punto A. Este punto A que dibujé al inicio, miren. Ese punto A que está prácticamente en este costado, en azul, el punto A. Así que vamos a utilizar la función rota nuevamente. Vamos a poner aquí rota. La alternativa 3. El objeto será el punto A mayúscula. El ángulo será rotador. Y el eje de rotación será el mismo, ¿no es cierto? Eje Z. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar al rotador. Veamos qué pasa. Y se mueve el punto A', ¿no es cierto? A' es el objeto rotado. Voy a ocultar lo que no interesa. En este caso sería el punto A. No me interesa. Voy a ocultar también la circunferencia para que se pueda apreciar esta rotación. Noten algo. El deslizador rotador, cuando llega al punto máximo, al valor máximo de 6.28 radianes, nuevamente regresa. Y eso no queremos observar en nuestra simulación. Vamos a detener, nos vamos a las propiedades del rotador. Nos vamos a sus propiedades. Y elegimos deslizador. Nos vamos a la opción que dice, a ver, busquemos aquí, deslizador. Y donde dice oscilante, vamos a poner solo creciente. Enter. Muy bien. Perfecto. Nos toca dibujar ahora los vectores. Voy a dibujar el primer vector, el vector posición. Vamos a utilizar aquí vector, punto inicial, punto final, punto. El punto inicial será el origen del espacio cartesiano, como sabemos sería 0, 0, 0, y el punto final será A'. Vamos a buscar la componente prima. Si no la hay, como en este caso, nosotros podríamos copiar de aquí mismo de GeoGebra. Vamos a copiar esta simbología y la pegamos acá. Enter. Muy bien. Y si probamos el rotador, el vector posición obviamente se mueve, ¿cierto? Muy bien. Vamos a trabajar ahora con los ejes. En todo movimiento de rotación siempre habrá ejes tangenciales y ejes normales. Voy a dibujar los ejes tangenciales. Me voy a las herramientas gráficas y utilizo la función tangentes. Presiono o hago clic en el A' y en la circunferencia. Y tenemos el eje tangencial, ¿no es cierto? Tenemos un eje tangencial. Si deseamos, le damos un poco de estilo. Por ejemplo, que sea líneas entrecortadas. Muy bien. Y ahora vamos a trazar un eje normal que es perpendicular a esta recta. Vamos a buscar las herramientas, la que dice perpendicular. Muy bien, aquí tenemos la herramienta perpendicular. Hacemos clic en el punto y clic en el plano y tenemos esta otra recta
que es perpendicular al plano de giro. Entonces nos vamos en propiedades y vamos a trabajar con estilos de tal manera que den la idea de que son ejes, no son líneas importantes, solo nos van a dar referencias. Muy bien. Listo, vamos a dibujar ahora el vector fuerza, ¿sí? El vector fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos el deslizador F, que me da el módulo del vector fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza, como dije antes, debe ser perpendicular al radio vector o al vector posición. Entonces nos vamos, nuevamente vamos a darnos, vamos a construir unas herramientas de ayuda para dibujar este vector. Vamos a dibujar una circunferencia. Vamos a poner circunferencia. Vamos a trabajar con punto, radio y dirección. El punto va a ser A'. El radio va a ser el valor en este caso de la fuerza. Y la dirección va a ser el vector posición que se llama U. Vamos a observar, miren lo que sucede. Tenemos acá, chicos, puntos de intersección. Estos puntos de intersección son los que me van a dar la idea del vector fuerza. Entonces, hacemos clic en esta intersección. Miren cómo cambia de forma el mouse del cursor cuando hay puntos de intersección. Y lo mismo en este sentido. Miren, se creó el punto B y el punto C. Ahora vamos a trazar vectores. Vamos a poner aquí vector desde el punto inicial, que sería A', hasta el punto final que me asignó como B. Listo. Y lo mismo con el otro punto, que sería el C. Punto inicial viene a ser A', y el punto final viene a ser C. Perfecto. Hasta aquí hemos logrado dibujar los vectores. Ok, ya tenemos los vectores fuerza tangencial que dependen del deslizador F, ¿no es cierto? Tenemos F que puede ser positivo o negativo, pero noten algo, cuando F toma valores negativos, ¿qué es lo que sucede? Aparecen valores indefinidos. Para evitar este error, nosotros debemos irnos a la circunferencia y escribir junto a F, que es el radio, la función absoluto, ABS, paréntesis, y escribimos la F como tal. Listo. De esta manera nosotros, al mover el deslizador F, así sea negativo o positivo, pues seguiremos teniendo los vectores. Ahora, la flecha de color azul existe siempre que F tenga valores positivos, así que vamos a poner F mayor que 0. Por otro lado, la flecha W existirá cuando F toma valores negativos. Entonces vamos a probar. ¿Y qué nos quedaría? Miren, F positivo, F negativo. Muy bien. Ocultemos todos los gráficos que en este caso no necesitamos. Vamos a ocultar la tangente, la perpendicular, la circunferencia, los puntos B y C. Muy bien. Y tenemos ya nuestro cilindro. Vamos a aumentar de pronto los valores de la altura, los valores del radio también, para que se pueda observar mejor. Ahora, vamos a dibujar los vectores torque. El torque se calcula multiplicando el radio vector, en este caso U, producto cruz, los vectores fuerza, siempre que formen 90 grados. En este caso, vamos a trabajar con V para el primero, y lo mismo U producto cruz W, ¿cierto? Y tenemos ya estos dos vectores que se han dibujado perfectamente. Bien, vamos a trabajar primero con la zona positiva. Vamos a utilizar F positivo. Vamos a poner por acá el F positivo. El F positivo es el color azul, en este caso. Y vamos a utilizar también aquí, vamos a darle un poco de color. Vamos a trabajar con sus propiedades.
Vamos a poner en estilo avanzado. Vamos a configurar el tema de que la fuerza es positiva, ¿no es cierto? Los estilos podemos trabajar con opacidad al 100%, un grosor de 10. Podemos trabajar con un color verde, puede ser. Y ya tenemos nuestro vector. Lo mismo para W cuando los valores son negativos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con los valores negativos. Vamos a trabajar también aquí con las condicionantes. Estilos, opacidad, el grosor. Vamos a trabajar con un color, puede ser, no sé, color café, puede ser ejemplo. Color en el tema de avanzado, obviamente, sus respectivas condiciones. Muy bien, tenemos ya dibujado todos los vectores que influyen en esta rotación, tanto para valores positivos como valores negativos, ¿no es cierto? Positivos y negativos. Muy bien, ahora vamos a probar la simulación. El rotador, recuerden, que es el deslizador que controla esta simulación. ¿Qué pasará si yo disminuyo los valores del radio y los valores de la masa? Podemos observar que la rotación de este cilindro es más rápida, ¿no es cierto? Obviamente, si yo aumento la fuerza, la velocidad también aumentará. Ahora, ¿qué pasaría si yo aumento el radio y aumento la masa? Nos podemos dar cuenta que la rotación ha disminuido. ¿Pero por qué ocurre tal cosa? Porque recuerden que esta rotación depende de la aceleración angular. Y la aceleración angular es igual a la razón entre el torque y la inercia. A menor inercia, mayor aceleración angular. ¿Sí? Y viceversa. Por eso es que ocurre este fenómeno físico. Veamos qué sucede si la fuerza cambia de sentido. Miren. Simplemente se mueve en forma horaria. Estas son las variables más importantes que influyen en la rotación. Cabe resaltar también que hemos trabajado con un cilindro, cuya inercia es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Cada objeto, cada sólido rígido tiene diferente inercia. No siempre será 1/2 de la masa, sino puede ser la masa por el radio al cuadrado, o existen otras fórmulas que mediante el cálculo integral se puede deducir. Y esto sería todo por ahora. Déjame saber en tus comentarios alguna duda, o puedes aportar con más información a todo lo que estamos haciendo. Hasta la próxima. Espero que hayas aprendido algo más de las ciencias. Y no te olvides de dejar tus comentarios de qué otros temas quieres que hablemos. De pronto de física cuántica, cálculo diferencial, cálculo integral, lo que tú desees. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo. Somos Next Class.